Tu santidad quiero vivir. Dios les bendiga en esta hora que el Señor Jesucristo nos permite una vez más llevar este poderoso mensaje del Evangelio del Reino, el Evangelio de salvación que el Señor Jesucristo nos ha encomendado a predicarle a toda criatura. En esta hora nos proponemos predicar bajo el tema El Señor Jesús calma la tempestad. Qué importante cuando en medio de dificultades y tempestades que se presentan en la vida de los seres humanos hay alguien que puede calmar esa tempestad y se llama Jesucristo. Como base de este tema queremos tomar lectura de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, en el libro de Mateo, el capítulo número 8, el verso número 23 en adelante. Dice las Sagradas Escrituras, la santa palabra de Dios, en el nombre del Señor Jesús. Y entrando él a la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Sin duda alguna, ese hombre que el mar, los vientos le obedecen, es el Salvador del mundo. Qué importante cuando dice la palabra del Señor que él mismo entró en una barca y los discípulos le seguían. Cuando hablamos de esta tempestad tan grande que se levantó en el mar, ellos iban en la barca y en medio de la barca se levantó una gran tempestad que de tal manera parecía que se iba a hundir la barca, y el Señor Jesucristo dice que él dormía. Si el Señor está dormido en este tiempo, es el momento que le despertemos, porque es necesario que avivemos el fuego del don de Dios que está en cada uno de nosotros. No es que el Señor está dormido en sí, sino que necesita que nosotros avivemos ese fuego de Dios en nuestras vidas. Quizás el Señor está en tu corazón dormido, pero hoy puede despertar y calmar la tempestad. ¿Qué es una tempestad? Una tempestad es algo turbulento, es algo que está tratando, viene relámpago, viene trueno, vienen todas estas cosas, es turbación que quiere hundir y que quiere crear dificultades en tu hogar, en tu familia. Pero el Señor Jesucristo, Él puede despertar y calmar esa tempestad, calmar esa dificultad. Dice la palabra del Señor en el libro de Cantares, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si el hombre diese todos los bienes por su casa, por este amor desierto, lo menospreciaría. Las muchas aguas, ni los ríos pueden apagar el amor. Cuando en nuestra vida está el encendido fuego del amor de Dios, todas las cosas son fáciles. Es por ello que estamos diciendo que despiertes al Señor Jesús, que quizás está dormido en tu vida, está dormido en tu hogar, está dormido en tu finanza, está dormido allí con tu hogar, con tus hijos, tu familia. Pero si lo despierta, el Señor va a calmar esa tempestad de problemas, esa tempestad económica, esa tempestad de dificultades, de conflictos en el hogar. Es una oportunidad que el Señor va a calmar esa vida turbulenta, esa vida de atmósfera terrible, de relámpago, de mucha lluvia, de mucha tempestad. El Señor Jesucristo calma la tempestad. Él se levantó y reprendió las aguas, reprendió los vientos y hubo grande bonanza. Qué importante cuando hay bonanza en la vida de un ser humano. ¿Sabe qué dice Mateo capítulo 24 del verso 3 en adelante de las Sagradas Escrituras? Si está a tu alcance, si tienes la posibilidad de leer conmigo la Santa Biblia, la palabra de Dios dice de esta manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, el Señor Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Hoy por hoy se está cumpliendo esta palabra del Señor, esta profecía en todas las naciones.
Ellos preguntan: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Jesús responde y dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todos estos acontecimientos que hoy se ven son necesarios que acontezcan, pero aún todavía no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué va a pasar? Cuando esto acontece, cuando vienen estos principios de dolores y que se cumple la profecía bíblica, que hay hambres, hay pestes y guerra, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, dice que el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si el Señor Jesucristo es avivado, es motivado, como dice el apóstol Pablo a Timoteo: te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Porque el Señor Jesucristo, mi estimado hermano de la fe, está en tu vida, está en tu hogar, está en tu familia. Lo más importante es que avivemos ese fuego del don de Dios que está en cada uno de nosotros. Como hicieron los discípulos del Señor, despertaron al Maestro. Y cuando ellos le despertaron, el Señor se levantó con poder, con autoridad, y reprendió el mar, la tempestad, los relámpagos, toda esta cosa difícil, esa atmósfera que era contraria, parecía hundirse la barca. El Señor calmó esa tempestad. El Señor Jesucristo en este tiempo, Él está allí. Él está en su pueblo, Él está en la vida de un cristiano. Donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor Jesucristo en medio de ellos. Él puede levantarse y calmar esa tempestad que quizás está en tu vida. ¿Sabe cómo dice Romanos, la palabra del Señor? Es importante que los muchos ríos ni las muchas aguas van a apagar el amor. ¿Cuál amor? El amor del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Porque cuando está el amor del Señor Jesucristo en nuestras vidas, somos más que vencedores, como dice el apóstol Pablo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni temores. Es importante echar fuera esos temores. Ni persecución. Es importante combatir esa persecución, y eso se combate con el amor de Cristo en nuestras vidas. Porque el odio es el que despierta las rencillas, pero el amor cubrirá toda la falta. Qué importante. Ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni la muerte, nada nos podrá separar del amor de Cristo, porque antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estamos diciendo por la inspiración del Espíritu Santo en esta hora, en esta oportunidad, que el Señor Jesucristo calma la tempestad. Esos relámpagos, esa atmósfera que es contraria, que no hay bonanza. En esta hora el Señor Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. No es tiempo de estar medroso, de estar, como dice, con miedo. Es tiempo de levantarnos y proclamar autoridad y poder en el nombre del Señor Jesucristo. Él calma la tempestad. Él calma esa vida de tribulación, de angustia, de problemas. Le estamos presentando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesús de Nazaret. Qué importante cuando dice la palabra de Dios que nosotros somos justificados por la fe. Y cuando somos justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no tan solo esto, sino que nos gozamos en las tribulaciones. En medio de las tribulaciones podemos estar, como dice Pablo a los hermanos de Tesalónica, estar siempre gozosos. Es cuando el amor de Cristo está reinando en nuestras vidas.
Es cuando el amor de Dios está reinando en nuestros corazones que podemos ser victoriosos. No solo esto, sino que nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba. Y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, el Espíritu Santo, ha sido derramado en nuestros corazones. El Señor Jesucristo, Él calma la tempestad. Alguien dijo que la paciencia es un árbol muy grande, con raíces muy amargas, pero que tiene frutos dulces. Nosotros estamos aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo viene pronto. Cristo viene por su pueblo. Cristo viene por su iglesia. Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es compasivo, misericordioso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como dice la palabra del Señor, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque he establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia. El Señor Jesús, Él calma la tempestad. Cuando dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo. Esa es una palabra de expresión muy grande. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un Salvador que calma la tempestad, que salva tu hogar, que salva tu familia, que salva tu finanza, que salva lo que sea. Él calma la tempestad, el Señor Jesucristo, Él calma la tempestad. Y como dice la palabra de Dios en Proverbio, el corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón abate el espíritu. El corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón abate al espíritu. Por allí dice un proverbio: para mal tiempo buena cara. Sí, y la palabra del Señor dice que es el corazón alegre el que hermosea el rostro, y el dolor, el corazón dolido, es el que abate el espíritu. Es tiempo que nos levantemos y estemos en victoria en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que es tiempo que nosotros vivamos el Evangelio del Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo en Pedro. Aquí la palabra de Dios en el libro de Pedro. En Primera de Pedro, si usted quiere leer conmigo, puede ir a Primera de Pedro. La santa palabra de Dios dice, en el nombre del Señor Jesucristo, 3:13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Nótese allí, ¿no? Que dice la palabra de Dios que sirvamos al Señor en todo tiempo, no importando las circunstancias que estemos viviendo, como dice el salmista, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Por eso dice Santiago también, las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor: si alguno ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanzas. Porque cuando del corazón nosotros sacamos esas alabanzas en agradecimiento, en honra a nuestro Dios, Dios se hace presente. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni los ríos podrán ahogar ese amor del Evangelio, ese amor de Jesucristo, ese amor que calma la tempestad. Toda dificultad es cambiada y salvada en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y también dice Pedro, Primera de Pedro 4:18: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es tiempo de encomendar nuestra alma a nuestro fiel Creador y hacer el bien. El mundo está enloquecido. Es triste cómo hay tanta maldad en el mundo, hay tanta guerra, hay tantos problemas, los gobiernos no se ponen de acuerdo, hay bloqueo, hay todo esto, hay tempestades, hay tribulación, hay relámpago, la atmósfera no está buena, pero hay una atmósfera buena, es que el Señor Jesucristo calma la tempestad. Qué bueno es el Señor. Dice la palabra de Dios, Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio. Pablo escribe esta carta o habla este término a los hermanos de Roma, cuando dice la palabra del Señor que él estuvo preso,
y estuvo naufragando en harto mar, en muchas tempestades, en muchas dificultades. Entonces él escribe una palabra de esperanza, era por causa del Evangelio. Por eso dice la palabra del Señor que lo que sufrimos según Cristo, según el Evangelio, no nos avergoncemos, sino que encomendemos nuestra alma al fiel Creador. ¿Y quién es aquel que te puede hacer el daño si tú padeces haciendo el bien? Nadie te va a hacer daño, porque estamos padeciendo, pero según la voluntad divina de nuestro Dios. Como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es necesario que nos acerquemos a Él con corazón sincero, como dice Hebreos 11:6. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, que Él es galardonador de los que le buscan, de los que le esperan. Yo quiero decirte, mi estimado hermano, mi estimado amigo, el Señor Jesucristo, Él trae paz a tu vida. Él dice, mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. Jesucristo es la paz. Jesucristo es el sosiego. Jesucristo es el reposo. Jesucristo es la esperanza. Jesucristo es el todo. Te invito a que le recibas en tu corazón y vivas para el Señor, y ponga toda tu vida, tu hogar, tu familia, tu proyecto, tu trabajo, lo que emprendas, y todo va a salir bien. En el nombre del Señor Jesucristo, en nombre de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, aquí Central Acarigua, te invitamos para que busques al Señor Jesús. Él calma la tempestad. Que Dios me les bendiga a todos en el nombre de Jesús. En tu santidad quiero vivir, dispuesto a ver tu gloria en mí, que se llene con tu unción mi copa, y una vez más quiero vivir la experiencia de